Este viaje veremos, o por lo menos se lo preguntaremos a Ruth Luque e Illich López, ambos legisladores que están con nosotros esta noche. Adelante. Aquí. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo van a votar ustedes el permiso para el viaje que pide la presidenta, congresista Luque? Yo mantendré mi voto en contra de sus viajes. Mis razones son concretas, Jaime. He presentado la demanda de inconstitucionalidad de este famoso trabajo remoto. Dos, considero que es responsable política de las graves violaciones a derechos humanos en diciembre y enero. Y tercero, hay una situación grave de recesión económica, que es inaudito que la señora siga viajando cuando tiene por lo menos que resolver problemas internos en el país. ¿Usted, señor López? Buenas noches, don Jaime. Ruth, qué gusto de saludarla. Yo voy a votar a favor. Considero que en estos momentos de recesión, donde una parte del impacto económico respecto a las divisas que han ingresado al país está en recesión, es importante que el país, de acuerdo a las atribuciones que se tienen en la Constitución, puedan ejercer esa representación. Ahora, nada tiene que ver con la señora Boluarte. Estoy en varios temas en desacuerdo, sobre todo con el ministro de Economía. Pero acá es un tema de Estado, de institucionalidad, y por eso yo particularmente voy a apoyar que salga del país la Presidenta de la República. Pero son atendibles no solo los argumentos que acaba de decir la congresista Luque, sino los que dice la señora Yarrow. ¿No los ha considerado usted para repensar su decisión, su voto? Mire, más allá de la posición, yo respeto, son atendibles definitivamente. Considero, sin embargo, que el tema económico en estos momentos se tiene que ver de una manera holística, integral, y sobre todo de que esos índices de recesión en el siguiente trimestre no sigan cayendo. Y para eso es necesario recoger inversiones no solo internacionales, sino nacionales, para que pueda haber dinamismo en la economía. Me preocupa mucho la economía en este momento. Por ejemplo, la exportación de arándanos ha caído en casi un 50%, que es algo que impacta directamente en la divisa peruana. Ha caído todo, entonces, señor. La pesca está muriendo, ha muerto, está muerta, ¿no? Y esos argumentos que la inversión o la recesión, mejor dicho, se combate con inversión y que la presidenta va a traer inversión, lo que dice el señor. A ver, varias cosas, Jaime. Primero, yo creo que, se mantiene esta lógica de inestabilidad política. Un adelanto de elecciones nos hubiera ahorrado varias cosas, cosa que la señora y el Congreso no ha querido. Eso hubiera sido lo ideal, de verdad. A tener una nueva autoridad que tenga legitimidad, incluso permitiría lo que tú decías, que la señora viaje a varias regiones, porque la señora ni siquiera puede en varios lugares ni interactuar con la gente. Pero lo segundo es que además no hay medidas eficaces, por lo menos ni siquiera presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo no veo por ningún sector. ¿El crédito suplementario? El crédito suplementario, han presentado un paquete del Niño Global, que yo he visto, cifras, acciones, casi lo mismo que se hace en otros años, pero, no hay ningún cambio significativo frente a situaciones, Jaime, de cambio climático feroz que estamos viviendo. Toda la Amazonía, de verdad, están volando en 38 o 40 grados. Totalmente. Está desabastecido los servicios de salud. Lo que la señora Norma Yarrow, yo lo he contratado en comunidades nativas. He estado en la zona de Niva, Condorcanqui. Casi toda la población indígena, Jaime, con SIDA, sin retrovirales, un técnico de salud. ¿Dónde? Dígame, en la zona de Condorcanqui. Condorcanqui, me lo han comentado, usted me acaba de recordar eso. Se ha disparado el SIDA. Se ha disparado el SIDA. Es cierto, profesores todos, la mayoría denunciados por violación sexual. Entonces, dime, ¿cuál es el cambio? La gente percibe que no hay un Estado. Entonces, yo de verdad creo que una primera cosa le debe ser el adelanto. No hay adelanto, entonces me da la impresión que simplemente no hay ningún cambio significativo en términos de acciones del Ejecutivo, de los ministerios. No se está generando trabajo tampoco, todo termina siendo gasto, no hemos ni siquiera impulsado ninguna reforma tributaria, todo se ha paralizado y de verdad es bien preocupante y la gente lo está percibiendo, lo percibe en sus bolsillos, hay una angustia y la agricultura familiar está sumamente golpeada. Este argumento que
lo trae nuevamente a la discusión pública la congresista Luque y cito, un adelanto de elecciones nos hubiera aliviado muchas cosas. ¿Le encuentra ahora usted más sentido? Quienes no se sienten en la capacidad de resolver los problemas del país, que no vengan al Congreso. Particularmente yo creo que no se puede dar... ¿Por alusión? ¿Eso fue una alusión? Sí, yo creo que cuando no hay capacidad hay que decirle a la tribuna lo que quiere escuchar. Pero lo concreto acá es que hay que plantear soluciones contributivas a los grandes problemas del país, que no lo hemos generado nosotros. Son los últimos 20 años de los que han gobernado. Y sobre todo la inestabilidad que se ha vivido en el gobierno, sobre todo en la presidencia de la República, con un señor como Vizcarra o con un señor como el señor Sagasti, que han aprovechado la manera de llegar al poder para las sendas asesorías, creo que no le hace bien al país. Y ese barullo, esa posición de que lo de antes fue mejor y va a venir mejores cosas con unas nuevas elecciones, es mentira. Lo que debemos acá es trazar y plantear soluciones estructurales. Por ejemplo, en el tema de pensiones, si los que no quieren ver que la estructura del Estado va más allá de los ímpetus personales y de la incapacidad, bueno, vamos a ver ese tema. Como se dice en el Congreso, por alusión, señora congresista. A mí, sinceramente, no me parece razonable, digamos, ese argumento, cuando claramente toda la situación de grave crisis política que ha tenido más de 45 muertos, heridos de gravedad que yo sigo y acompaño, una situación de consolidación de impunidad política, la clase política crea que es poca cosa que se goce de representación y de legitimidad. O sea, eso me parece sumamente grave, porque el hecho, digamos, de decir, no importa, no es cierto, hay que seguir, porque está en la tribuna, la verdad que a mí, digamos... ¿Usted se siente en una tribuna? Yo me siento en una tribuna. Yo creo que lo mínimo, o sea, lo más coherente que hace la clase política, que debería hacer, es ser más bien coherente con la elección y con el peso de la representación política que tiene. ¿Cómo es eso? Los porcentajes de rechazo al Congreso y de cuando a la gente se le ha preguntado si se quiere el adelanto de elecciones, ¿cuánto ha sido? Es contundente el pedido. O sea, cuando se han hecho las encuestas sobre el tema del adelanto de elecciones, sobre el tema de la legitimidad de la señora Boluarte, sobre el rechazo al Congreso, sobre tantas decisiones que la propia ciudadanía ha rechazado, entonces es que no se está gobernando de manera adecuada. Entonces, uno no solamente puede, digamos, decir, bueno, no importa, hay que seguir, hay que continuar. O sea, yo sigo sosteniendo que el adelanto de elecciones sinceramente hubiera sido lo mejor. Lo que se ha generado para mí es un grave daño. Es como no importar lo que la ciudadanía piense en su mayoría, porque la población considera que debemos irnos, que hemos debido hacer un proceso de adelanto de elecciones. Claro, interpretando o resumiendo para que le demos el uso de la palabra, lo que dice es que no están ustedes, los que quieren quedarse, digamos, o los que han querido quedarse, no están sintonizando con la gente. El Congreso tiene entre 6 y 10% de aprobación ciudadana, o sea, el 90% del país los rechaza. Entonces, que ese debería ser un argumento para que ustedes pongan las barbas en remojo y digan, mejor nos vamos. Sí, mire, mientras congresista Luque está en las tribunas, dice que no está en las tribunas. Congresistas como yo estamos en la cancha, planteando proyectos de ley como el 1077 que ha sido aprobado ahora, que es el alivio financiero a los agricultores deudores de Agrobanco que se quedaron sin nada y casi se quedan sin sus chacras por el tema de la roya y la pandemia. Estamos en la cancha haciendo, por ejemplo, las leyes contra las tarjetas de crédito, que solo un monopolio de 5 bancos lo tenía, ahora lo pueden dar cajas municipales. Estamos en la cancha dándole el tema del CTS a los docentes de institutos superiores, a los auxiliares. Pero siguiendo la analogía de la señora congresista, están en la cancha, pero todo el estadio los está pifiando. Pero tenemos que seguir parece en la selección de Reynoso, miren, digamos. Yo acabo de llegar de la provincia de Satipo. Estuve con casi 3.000 personas en un coliseo, don Jaime, donde se ha planteado justamente los argumentos de esta ley. Hay que explicarles a la gente, a la población, que dentro del Congreso de la República también hay personas que se las están jugando en la cancha y que siguen la visión de un país mejor. Hay que hacer el trabajo. Ahora, el otro gran tema, sin duda, es el que se verá la próxima semana
Y tal parece, de acuerdo a la información que nosotros hemos comentado en la semana y que hoy ha refrendado o también ha publicado Hildebrand en sus 13. Hay un deseo, una intención del grupo que quiere sacar, defenestrar, retirar a 3 integrantes, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se perpetraría, se activaría, ¿no? Se finiquitaría la próxima semana, ¿no? Pese a que hay un entredicho y hay algo que no se entiende respecto a que como un informe sale diciendo no hay falta grave y resulta que a la noche dicen que sí hay falta grave, y el mismo informe tiene incoherencias porque el texto estaba en un ángulo, en un sentido, que no hay falta grave, y que le quedaron ahí algunas palabras. Entonces, ¿la próxima semana usted cree que esto ya se consuma, que los magistrados o 3 de ellos van a ser retirados de la Junta? ¿Hay 87 votos? Es que para algunos congresistas estar en la cancha es bajarse la institucionalidad, pues, ¿no? Afectar instituciones autónomas, ¿no? Que la Junta Nacional simplemente desaparezca. Estar en la cancha también para algunos significa que no importa que siga en el poder la señora Dina Boluarte, así haya sido responsable política de tantas muertes y que hoy sí sale la impunidad política. O sea, si eso significa estar en la cancha, yo prefiero seguir en la tribuna defendiendo de manera coherente los derechos de la gente. Y con relación al tema de la Junta Nacional de Justicia, mira, para mí, sinceramente, cuando se presentó el informe, que de hecho fue el primer día, el último día, porque se había empleado hasta el 14º día en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión de Justicia, que es de la bancada de Perú Libre, ni siquiera defendió su informe que ella presentó. Tanto así que en la mañana decía no hay causa grave, y de pronto, digamos, por opinión y por posición de la mayoría, porque es la mayoría, casi el 99% de la comisión, en la noche, a las 8 de la noche, bajo un cuarto intermedio, de pronto todo era causa grave. Entonces yo creo que ahí hay 2 problemas de fondo. Uno, lo primero, la imposibilidad de una presidenta de una comisión de no sostener políticamente cuáles serán sus argumentos para hacer un cambio de esa naturaleza. Votar con cargo a redacción, algunos dicen se puede votar así con cargo a redacción, pero estás planteando la remoción, y una cosa es que el análisis y el desarrollo del contenido del informe vaya en una línea de no hay causa grave, y estamos hablando de cuántas, casi más de 90 hojas que se presentó, y de pronto todo el análisis cambia, te entregan 3 hojas con unas conclusiones diferentes y van. Entonces yo, por lo menos, yo presenté un informe en minoría, yo no estoy a favor de una remoción, me parece sumamente grave pretender además remover a los integrantes de la Junta por haber emitido un comunicado exhortativo, donde algunos creen que al Congreso de la República no se le puede decir nada, no se le puede criticar, y es un poder al que no se le puede decir. Eso me parece de verdad absurdo en esta democracia. ¿Le llamó a usted la atención este cambio del informe de la Comisión Técnica? Mire, más allá del tema y las formas del procedimiento que han llevado en la Comisión de Justicia, está el tema de fondo. Y en el tema de fondo, la Junta Nacional de Justicia no ha hecho lo que dice la Constitución en el artículo 54, el numeral 6, que debe de presentar el informe anual. Entonces, me parecen muy débiles los argumentos de la Junta Nacional de Justicia cuando dicen, no, es que no nos han llamado, es que es un tema imperativo hacer lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Qué esperaba usted leer en ese informe? Creo que es una falta grave ese tema, don Jaime, y considero que si es que no se cumple la Constitución por un colegiado que... ¿Cuál es la falta grave, perdón, para entenderlo? No presentar el informe. ¿Solo eso? Sí, ese es un tema gravísimo. El informe anual, es gravísimo. Eso está en el artículo 154 de la Constitución. Entonces, si es que no se cumple lo que se dice la Constitución, con mayor medida pueden tomarse decisiones erráticas respecto a la administración de justicia en el país. Entonces, acá nadie tiene corona. Ni la presidenta, ni los congresistas, ni la Junta Nacional de Justicia, ni la fiscal de la Nación, ni absolutamente nadie. Y todos debemos estar, debemos de seguir lo que dice la Constitución y las normas en el país. ¿Usted piensa que el informe final, más el asunto de la señora magistrada Inés Tello, que es otro asunto, no sé si para el señor es falta grave, constituyen piezas angulares para que sean retirados estos 3 miembros? No, definitivamente. A ver, una causa grave, y creo que queda un poco
imbuirnos de cuáles son esos antecedentes parlamentarios que permitieron, digamos, aplicar el tema de la causa grave, y lo más cercano son los audios de la vergüenza, ¿no es cierto? Más de 100 audios difundidos a nivel nacional donde transaban con la justicia, la mercantilizaban prácticamente, empresarios, políticos, y en fin, terminó con efectivamente una remoción. Y creo que ese acto, que además fue un acto indigno para el país, porque evidenciaba lo peor que estaba sucediendo, era un hecho grave y tangible que ameritaba la aplicación correspondiente de la remoción, en mi opinión. Entonces, el hecho de no haber presentado un informe no puede ameritar que de pronto un alto funcionario de la Junta Nacional de Justicia, que además ha sido un proceso de cambio luego del Consejo Nacional de la Magistratura, se le diga: tú no presentaste el informe tal, yo te saco. La pregunta es, ¿qué hizo el Congreso cuando no lo presentó oportunamente? ¿Se le notificó? ¿Se le envió? ¿Se convocó? Presentarlo? Lo que se le ha cuestionado es que no presentaron oportunamente el informe que ellos hicieron el año 2021 y del 2023. ¿No? Cuando en la Constitución dice que ellos deben presentar su informe al Pleno del Congreso. Es decir, eso significa que la mesa directiva debe convocar, ¿no es cierto?, señalar un pleno. O sea, debió ser el Congreso. O sea, el Congreso debió haber convocado un pleno y citar y decir: señores, ¿usted sabía eso, presente, digamos, el Pleno del Congreso. Porque el informe, ¿dónde se presenta? No es algo que lo vas a presentar solamente a la mesa de partes virtual. O sea, el mandato constitucional, por como está establecido, se entiende que tiene que venir al Pleno del Congreso y presentar su informe anual. O sea, me pregunto, o sea, ¿por qué casualmente, justo ahora, deciden utilizar y rebuscar este tema? Porque no hay pues acá casualidades. Para mí es, digamos, una lógica de cómo sea buscar una interpretación razonable, digamos, en exceso, para decir: ya, no importa por esta razón, pero yo le aplico para que se vaya. O casualidad, en un contexto además, no es cierto, donde al siguiente año se van a generar cambios en el presidente de la OMPE, el presidente de la RENIEC, cuyo atribución también lo tiene la Junta Nacional de Justicia. Le preguntaba, ¿esto no es a tomarlo en cuenta? Creo que no se está aplicando bien la norma. Primero que los argumentos vertidos por mi colega no son inexactos. Mire, señor Chincha, en el país tiene que imperar la ley. Ya hablamos de la Constitución. Ahora le voy a hablar de la ley orgánica que le da el funcionamiento a la misma Junta Nacional de Justicia. Y en su artículo 2, respecto a las competencias, da taxativamente, entre otras cosas, presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso. Esa es una de las competencias. Dice que si no lo presentan es falta grave. Ya, pero pregunto. Pero el violar, el no cumplir una norma. ¿Usted cree que se ha violado la norma? No, por supuesto que sí, no se ha cumplido la norma. No se ha tomado en cuenta la norma. No solo eso, la han violado. Estimado Jaime, permítame solo terminar. ¿Qué es lo que más sucede? También en el artículo 38 expresamente dice: la evaluación parcial de desempeño dentro de la potestad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. ¿Sobre qué tema se da? Sobre el tema de destitución en el artículo 41. El artículo 41 dice que el no cumplir el mandato de la norma es culpa inexcusable para estar en el cargo. Entonces, cuando se analiza la norma, se tiene que ver de una manera holística. Claro. No, la Constitución, tenemos acá el reglamento donde le da las funciones, y en ninguna parte dice que el Congreso deba hacer un pleno especial y deban de llamarlos. Acá expresamente dice que ellos tienen la obligación de presentar el informe al año. Ya, en el marco de esa misma interpretación, primero, o sea, hagamos una interpretación conjunta. Lo primero es, ahí dice, ante el Pleno del Congreso. Lo segundo es que las causales, en todo caso, de una remoción por causa grave, deberían estar taxativa y expresamente establecidas. No existe eso, o sea, que busque toda la ley orgánica, no existe. Pero sí de la destitución. No existe. Eso, la destitución. La figura de la destitución es totalmente diferente. ¿Eso qué significaría? Significaría un procedimiento donde se garantizan procedimientos ni siquiera mínimos, procedimientos de debido proceso. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha presentado una moción, ¿no es cierto?, de pronto para que en 7 días se les remueva. 7 días. Como no pudieron cumplir sus 7 días, lo ampliaron 7 días más. Se volvió en 14 días. Entonces han ampliado y le han hecho una aplicación para decir que eso es tan grave que hay que sacarlos inmediatamente. ¿Por cuál es el efecto de una remoción, Jaime? El efecto de una remoción
es que llega al Pleno del Congreso, y por supuesto que seguro van a seguir citados para que ellos se expongan, pero es básicamente una decisión política frente a una situación que, como digo, termina siendo indigno para la nación en su conjunto. Entonces, ese es el tema. Finalmente, si ellos querían, si su objetivo era removerlo, hacer... Hay otras vías, como el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde tú puedes aplicar el antejuicio, el juicio político, ¿no es cierto? Y generas un procedimiento con muchas más garantías, pero aquí ni siquiera, cuando se derivó esta moción, ni siquiera en la Comisión de Justicia tenían claridad ante qué tipo de comisión estaba. Si eran comisión investigadora, y ahí están las actas de la Comisión de Justicia, donde yo dejé expresamente claro que se dijera en qué tipo de comisión estaban. Las personas ni siquiera fueron convocadas para un fin determinado, fueron citadas como declarantes. Entonces, no es que podemos de pronto actuar bajo un poder que tiene el Congreso de la República y decir, bueno, estas personas, ahora esto me parece que es causa grave y lo saco. Tiene que haber una interpretación razonable y tiene que ser además objetiva, porque si no puede terminar en un abuso del poder político. La última intervención sobre el tema. Sí, independientemente de lo que acaba de mencionar, o sea, no puede normalizarse que las personas en el país dejen de cumplir las normas. Pero eso aplica para todos, ¿no? Y mucho menos solo para todos, por supuesto, porque para todos. Yo veo un montón que no aplican. Y mucho menos quien administra el nombramiento de jueces que van a administrar justicia. Y no solo eso, vámonos un poquito más al fondo. La Junta Nacional de Justicia ha tenido buenas actuaciones. Yo creo que ha tenido decisiones erráticas, por ejemplo, al nombrar a este señor Geri, que ha puesto documentos donde no ha estudiado. ¿No le reconoce nada bueno a la Junta? No, pero independientemente, más allá del tema de lo bueno y lo malo, acá se tiene que hacer todo han hecho mal. Lo que dice la norma. Si no cumplen la Constitución, si no cumplen su propio reglamento interno orgánico, si nombran a señores que destituyen, por ejemplo, al señor Rafael Vela, a este señor que no ha presentado los documentos adecuados, fidedignos, cuestionados, entonces estamos frente a todo un caos respecto a que no se corrija. No se puede normalizar que las personas no cumplan las normas, ¿no? No se puede normalizar que las personas no cumplan las normas. Eso debería aplicar, en mi modesta opinión y visión, no solo a los integrantes de la Junta, a los congresistas. Ojalá se universalizara especialmente para los congresistas, ¿no? Que lean el código de ética, el reglamento, sería maravilloso, ¿no? O respetar de la Constitución, que el poder emana del pueblo también, ¿no? Para saber que respondemos también en ese sentido. Esta frase, que es una frase de orgullo, pero además es una frase bastante iluminada, ¿no? Es decir, es una frase que debería aplicarse en todo el Estado y en general en toda la nación, ¿no? ¿De verdad se cumple en la realidad? ¿Puede usted citar casos de quienes no cumplen la ley o qué instituciones no están cumpliendo la ley, como para sincerar la cosa? Pues? Pero, a ver, Jaime, yo creo que, en el caso del señor Manuel Merino, un caso con tanta contundencia en la denuncia constitucional que se presentó, donde él tenía que afrontar, digamos, por su condición de alto funcionario y el Congreso habilitarle. ¿Qué hicieron? Lo blindaron al señor un poco más y el Congreso pasó a ser fiscal a través del señor Cabero y le cerraron y le impidieron todas las posibilidades. Entonces quedó ahí en la subcomisión. Ese es el ejemplo, uno de los ejemplos donde se aplica de otra manera y se hace una interpretación distinta de los mecanismos. ¿No es cierto? Cuando era algo tan simple de habilitar y de garantizar que se descubra la verdad. Entonces también ahí la decisión política ahí se interpreta de otra manera. En la Comisión de Ética, en el Congreso de la República, el tema del recorte de sueldos. ¿Qué cosa se ha sancionado? Dígame, ¿qué se ha sancionado sobre ese tema? No he visto nada, salvo mejor opinión. En el caso de la última congresista que tú mencionaste, que siguen saliendo temas. Ese tema en algún momento fue priorizado, por lo menos para dar un mensaje que hacia adentro se quiere hacer. Nada. Entonces, llevan al cajero. Entonces o sea, la población lo que siente es que en realidad en el Congreso de la República tienen el dedo, ¿no es cierto?, para remover, para castigar, para recordar cuáles son los deberes, los derechos, pero hacia adentro, ¿no es cierto?, hay una lógica de decir, aquí no se hace de esta manera, aquí se puede hacer de otra manera. Entonces creo que ahí hay que ser razonables, ¿no es cierto?, y creo que hay que manejar de manera también responsable los usos y atribuciones que tiene el Congreso de la República, porque el Congreso de la República, Jaime, efectivamente es un poder importante del Estado y por esa razón las atribuciones que tienen que ser utilizadas de manera sensatas y objetivas. Valoro mucho, y se lo digo públicamente, que usted haya dicho esta frase que creo que es una frase medular.
que todos y todas deberían prestar atención, que nadie debe rehuir al mandato de la ley, que todas y todos debemos cumplir la ley. De acuerdo, ese es un mensaje para la Junta, que para usted no cumple la ley. Dígame si en el Congreso hacen eso. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar la congresista Ruth en todo, excepto en el extremo de querer seguir golpeando la institucionalidad de un país como el tema del adelanto, ¿no? Efectivamente, los congresistas que han tenido los cuestionamientos deben de ser sancionados por el tema del Congreso. ¿Y por qué no son sancionados? Porque la Comisión de Ética tiene que cumplir el mandato real del tema de la Comisión de Ética. Creo que la congresista Ruth ha estado ahí, ha hecho el trabajo necesario, pero está en minoría, pues. Se tiene que eso contagiar ¿Y por qué no se contagia? Mire, ya es responsabilidad de otros colegas, pero es condenable. Yo hago un llamado al presidente de la Comisión de Ética a que se empiece a dar todos estos temas, porque con un tema aprobamos leyes poderosas para reformas estructurales y por otro lado este tipo de acciones desacreditan la acción del Congreso. Yo sigo pensando que la realidad, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Casi nadie cumple la ley, pues señor. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos cumplan la ley? O si acaso, que en esta observación que hace la congresista Luque, que el Congreso no está mirando la impopularidad galopante que tiene, si tiene la autoridad moral para decirle a la Junta Nacional de Justicia, cumple la ley al pie de la letra. ¿El Congreso la cumple? Digo, no como institución. Porque esos congresistas que mochan el sueldo deberían, para la gente, deberían ser sacados, votados, y si acaso enfrentar un proceso judicial. ¿Hay autoridad moral para decir, cumple tú, pero congresistas que no cumplen, ¿cómo hacemos? Bueno, Jaime, es que creo que estamos de cabeza. Todos los hechos que han ido saliendo durante todo este tiempo, de diferentes temas, de diferentes situaciones, acciones, antiética, en fin, ya no sé cómo describir de todo lo que ha sucedido en el Congreso de la República, votación, en fin, de distinta índole, la alejan pues de su nivel de representatividad y legitimidad. Y decir eso no significa odiar al Congreso de la República, al contrario, o sea, yo creo que lo que más cualquier peruano aspira y queremos es una institución que mínimamente haga un equilibrio y un balance adecuado. En la muerte de diciembre y enero se aprobó una comisión investigadora para determinar la responsabilidad política. Hasta ahora, Jaime, no se constituye. Pero ¿cuántas comisiones se han instalado después de ese hecho? Comisiones de todo tipo, sin ninguna razonabilidad ni corresponsabilidad con lo que dicen en el reglamento del Congreso, y se dicen que son más para alto interés. De todo se ha formado. No sé cuántas comisiones especiales existen, y las comisiones ordinarias ya no sé para qué existen de verdad a este paso. Entonces no es que se respeta y se aplica la ley, ¿no es cierto? La ley se aplica de acuerdo a ciertos intereses y posiciones y de acuerdo a lo que también le interesa a un sector ganar o perder, porque para más adelante, quizá para otro sector, digamos, el tema de no haber presentado el informe, quizás se interpreta también de otra manera en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Ya sé, me acabo de acordar. Hay leyes que se cumplen. La ley Soto, por ejemplo. La Cata Vizcarra. La prescripción, pues, ¿no? La ley beneficio Soto. de la prescriptibilidad. Las leyes se cumplen. La ley Soto. ¿Qué le parece? Mire, definitivamente el procedimiento... Es un momento también para desplumar a Vizcarra. Y ahí el procedimiento del Parlamento ha tenido que ser más prolijo. Tenemos la Comisión de Justicia. Los miembros de la Comisión de Justicia dentro de ese procedimiento han planteado en un dictamen... ¿Y por qué le perdonaron la vida a Soto? ¿Perdón? ¿Por qué le perdonaron la vida a Soto? Se llama ley Soto. El pueblo le llama ley Soto, porque Soto no fue el creador, pero apenas la vio dijo, esta es la mía. Se trepó y dijo, bueno, pues, al caballazo. Tiene que cumplirse la norma. Respecto a ese tema, ya ha habido un pronunciamiento del Poder Judicial respecto a la inaplicación dentro del tema. Está en ese procedimiento y hay que revisar. Ahora, no todo lo que hace el Congreso es malo. Ahora, no porque
a algunos nos guste ir en contra de nuestra institución, no debemos defenderla, debemos de corregir esos errores. Debemos de seguir avanzando en todo lo propositivo y llamar a toda la gente que quiere trabajar, pues, vamos a avanzar. No se han corregido. Entonces, ese es el tema. Hay muchas cosas que corregir, don Jaime, muchas cosas en el país. El problema sería si hubiera, digamos, así como de manera tan expresa se aprobó esta ley, ¿no es cierto?, que tú le llamas la ley Soto, porque esta ley, por ejemplo, para citar un ejemplo, se presenta en marzo del 2022, lo aprueban, si no me equivoco, en mayo, sin opiniones, sin ninguna opinión, solo hubo 2 votos en contra en la Comisión de Justicia, mío y el de otra congresista, y en el Pleno fuimos poquísimos los que votamos en contra, yo lo advertí públicamente, y lo ideal hubiera sido, ¿no?, después que se generen los efectos nocivos que se han aplicado en varios casos, en el caso de mi región, por ejemplo, autoridades por casos de delitos vinculados contra la administración pública, corrupción, se han ido beneficiando. Lo ideal hubiera sido que rápidamente se tome la diligencia, también de tramitarlo y exonerarlo como hacen otras veces, porque otras veces exoneran también lo que quieren. No se hizo eso. Y hasta ahora está ahí. Yo he presentado un proyecto de ley para que se derogue, no es prioridad. Entonces, no es que se corrige. O sea, yo creo que empecemos a decir las cosas por su nombre. No hay el interés político de corregir estas situaciones que se generan. Se está abusando de la posición y del poder político que existe. Esa es mi opinión. ¿Quién hace eso? El Congreso, hay una mayoría. El Congreso, cuando dice el Congreso, también le cae a usted. O sea, usted también es el Congreso. Por eso yo he planteado que lo ideal era el tema del adelanto de elecciones. No, pero no se aplica, no hay forma, no hay voluntad política de eso. Pero al no haber eso, Jaime, yo creo que sí tiene que haber una responsabilidad doble de quienes estamos ahí, de evitar este tipo de normas que le hacen de verdad tanto daño. Y por eso el tema de la Junta Nacional de Justicia tiene que ser una cosa que se medite, que sea razonable. O sea, no se puede decir, no presentaste el informe, tu comunicado me quiso combinar, te voto, te saco. O sea, utilicemos el poder político de manera objetiva, de manera adecuada, sin que eso genere un avasallamiento y un daño a la institucionalidad. Por ejemplo, esa es mi posición. Totalmente de acuerdo con lo que dice la congresista Ruth Luque. ¿De la Junta también? Ya la Junta ya hemos quedado dice que medite, que digamos lo reflexione, usted ya tiene la decisión tomada. Es que miren, en la política vamos a entrar al debate, vamos a ir al debate, vamos a ver los argumentos, hay que ser siempre razonables. Lo que sí, y voy a discrepar fraternalmente con mi colega Ruth, es que uno cuando está en una institución no puede ir en contra de la institución. Es como si estás en tu casa, se está quemando tu casa, ¿tú vas y le echas gasolina o tratas de salvar la institucionalidad? Yo soy de los que se ponen la camiseta, poniendo el trabajo como tenga que hacerse para salvar la institucionalidad del Perú, del Congreso y de todas las instituciones. Pongámonos la camiseta de esa manera. Entonces, en mi tierra le dicen la yunza, ¿no? O sea, quieren hacer una yunza con la institucionalidad del Perú, que todo está mal, que todo está mal. Y si están mal, ya les dije, que vayan o que no postulen y que vean la manera de cómo participar de una manera proactiva al respecto. Vamos juntos a resolver estos problemas, colega, vamos juntos. Con mucho respeto, Jaime, de verdad, con mucho respeto, colega López, pero, o sea, a mí me parece terrible que digan, o sea, tú eres parte de la institución y hay que ser parte. No, yo soy parte del Congreso de la República, soy congresista de la República, cumplo mis labores de fiscalización, emito informes, viajo a las comunidades, cumplo mi labor, pero yo no voy a, por lo menos yo no me voy a callar en no criticar aquellas cosas que son perjudiciales para la ciudadanía. O sea, creo que políticamente nos corresponde también cuestionar y criticar y decir, esto no puede ir de esta manera o de tal manera. Estamos en la misma línea. El pensar que uno tiene que callar y decir, bueno, yo soy parte de esta institución, no le puedo decir nada y más bien no me le voy a meter. Yo no dije eso. O sea, criticar, para mí lo más positivo en la política es más bien criticar y cuestionar desde el espacio político que se tiene. Yo dije bien claro que si nosotros estamos en una institución nos ponemos la camiseta y trabajamos por la institución. Ella no se pone la camiseta. Yo creo que lo que le critico, y se lo dije respetuosamente a la colega, no podemos en una institución en la que estamos agarrarla como una yunza. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir, trabajar por corregir, criticar efectivamente para encontrar el error y de esa manera corregir, porque de lo contrario, si tenemos la oportunidad histórica de corregir en este momento, tenemos que avanzar en ese proceso de corrección. Seguir insistiendo, no hay que tirar la toalla, colega, vamos a hacer la institucionalidad del país. Hay que dejarle a nuestros hijos, hay que dejarle a nuestros hijos un país institucionalizado. Que somos minoritarias,
porque hay que decirlo también, hay muchas veces somos minoritarios. Yo tengo una posición absolutamente minoritaria en el Congreso de la República, y ser una posición minoritaria a veces te coloca pues en un extremo en el cual, digamos, no estás en la línea de lo que la mayoría está. Entonces, me parece que hay que, por lo menos yo me quiero mantener firme en la defensa de los derechos. ¿Dónde está el árbol, el machete? La yunza, digo. Don Jaime. ¿Ah? No sé si eso es ponerle el machete a la yunza, no sé, pero para mí creo que lo que hay que hacer es defender los intereses de la ciudadanía. Sí, o sea, hay leyes que han sido perversas. Defendamos las instituciones. La Junta Nacional de Justicia se le está petardeando. Eso no es defensa de la institucionalidad. Si le queremos aplicar por haber sacado un informe y queremos volarle la cabeza a los cientos integrantes, pero no respetar la Constitución tampoco es institucionalidad. O sea, no podemos ver de un lado, o sea, como la señora Dina Boluarte no respeta la Constitución, ha aplicado la ley de remoto, le hemos removido, le hemos vacado, todo depende del se le ha cristal vacado. con que se mire. Al contrario, se le aprueban sus viajes hacia las normas por un lado y por el otro sí. Hay que hacer lo que la norma dice. Estamos en un Estado constitucional de derecho. Hay que ponerse la camiseta del Estado, de las personas, y hay que salvar a nuestras instituciones que han estado petardeadas durante muchos años. Y eso nos corresponde a nosotros, que somos la nueva generación. Ella dice que está petardeándola. Entonces, pues también. Hay que avanzar en el desarrollo de corregir los errores. Es que yo creo que no hay una comprensión cabal de lo que significa el Estado constitucional de derecho, ¿no? Porque si quisiéramos defender el Estado constitucional de derecho, primero empezaríamos por generar legitimidad y respetar esa legitimidad de la población. La señora Dina Boluarte, por ejemplo, no debería ya ser presidente del país después de todo lo terrible y grave que ha hecho en diciembre y en enero. No debería. Deberíamos haber iniciado. O sea, se le ha aprobado la ley de gobierno virtual. Ahí está, la señora telegobierna, pues, telegobierna. ¿Quién gobierna en el país? Pero lo hace el señor Otárola. O sea, el señor Otárola termina siendo el verdadero presidente del país. Eso se le avala. El Congreso ha terminado siendo una extensión de su nuevo oficialismo, ¿no es cierto? Entonces, a ella no se le remueve, a ella no se le toca, no se le dice, ¿no es cierto? Pero a otros, digamos, por no presentar el informe, a eso sí hay que removerles. Entonces, no se sincera las verdaderas razones políticas. Hay que respetar la Constitución. O sea, existen de eso. Yo considero que no se puede argumentar en contra de la ley, de la Constitución, porque eso es una mala práctica en contra de las mismas instituciones, don Jaime. Hablando de instituciones, una consulta rápida. ¿Es verdad que quieren quitarle la palabra ambiente a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos? Sí, hay un proyecto de ley que se ha presentado para crear otra comisión ordinaria. Quieren hacer una comisión ordinaria de ambiente y cambio climático. Esa es la comisión ordinaria que quieren hacer. Creo que, bueno, los colegas que han presentado eso desconocen cuál ha sido la naturaleza y el origen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Creen que el tema del ambiente no tiene nada que ver con este tema, cuando en realidad todo el tema del cambio climático y el tema del ambiente, lo que impacta y quienes están en mayor vulnerabilidad son los pueblos indígenas originarios de la Amazonía, etcétera. Y el surgimiento de esta comisión tiene que ver. Además, digamos, también detrás de este tema, Jaime, o sea, por lo menos de lo que yo voy viendo, también hay una concepción y visión política de que entendemos de ambiente, ¿no es cierto? Hace poco, digamos, en el propio Ministerio del Ambiente han salido 2 viceministras, se han generado cambios, siempre han habido decisiones de generar debilidades al interior del Senado. En fin, hay conjunto de temas también que ameritan reflexionar. Sí, y hay otros temas respecto a este tema. Vamos a juntar los casos. El agua. El déficit de agua necesita de gran infraestructura, sobre todo para la sierra del país, donde está la cadena montañosa de los Andes, que es la que dota de agua a todo el Perú. Entonces, dentro de ese tema del ambiente, necesariamente tenemos que incidir en las políticas públicas sobre gran infraestructura para cautelar los recursos hídricos en las cabeceras de cuenca. Además de ello, tiene que haber una clara política de reforestación. En la Amazonía del Perú se están deforestando muchas hectáreas, se pierden casi 20 estadios nacionales, para que usted vea, al año. Es más del 60% del territorio nacional. Sí, la Amazonía. Entonces, ese tema es fundamental ponerlo en la agenda y totalmente de acuerdo, ¿no? Yo les agradezco mucho. Ruth Luque, el señor Ilich López, ambos legisladores han estado con nosotros esta noche. Y hablando de temas que importan, sabían que las ventas en los restaurantes, en general, las cifras que han caído hasta en un 40%, 40%. Nuestra gastronomía, el ícono de, ya ven ustedes, ¿no? El país está dividido, el país está polarizado, el país está fragmentado, etcétera, etcétera, etcétera. La comida nos unía
y el fútbol también. El fútbol, ya saben ustedes, ¿no? Ya no nos une, al contrario, ¿no? Está en su peor momento. Pero la comida era un espacio donde podía existir la interacción y todavía es, me resisto a pensar que no, es uno de los rubros y sectores que dan cara ante el mundo con una bandera peruana, ¿no? 10.000 negocios se calcula que podrían cerrar. Blanca Chávez es vocera de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines y nos va a contar el detalle de esta cifra dramática y preocupante. En Morcotuna, del Valle del Mantaro, don Jaime, acápite del señor López. Hectárea de papa se producía con 5.000 soles, ahora con 15.000. ¿Cómo es? La hectárea de papa se producía con 5.000 soles, ahora se produce con 15.000. Producto de ello, por supuesto, producto de ello se ha trasladado a los restaurantes. Y ahí todo un tema, ¿no? Ahí tiene el dato Blanca para este momento. Gracias nuevamente. Adelante, Blanca. Gracias.